Tenemos la grata visita hoy de Ángel Elías, presidente del ENAPRO, y de Raúl Negri, del Centro de Promoción de Negocios Internacionales. Con ellos vamos a charlar en esta primera media hora. Bienvenido, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancaron el año? Muy bien, muy bien. Bueno, con muchas ganas de seguir trabajando. Tuvimos un año muy activo, el 2015, así que este año esperamos que el puerto se consolide más todavía, ¿no? El puerto de la ciudad. Ajá, y que viene bien. Sí, la verdad que sí. Después de lo que pasaba en el año 2008, que prácticamente era un puerto que tenía una sola barcaza que iba a Buenos Aires, claro. Ahora, si ves una foto del mejor momento del puerto, las tres líneas principales, que son las navieras Maersk, MSC y Hamburg Süd, vienen al puerto de Rosario, así que eso es un avance muy importante. Bueno, felicitarlo porque Ángel va a integrar el directorio regional de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias. Sí, es una asociación que nuclea todos los puertos de América. Ajá. Y hay, bueno, América del Norte, América Central y América del Sur tiene un directorio regional donde, bueno, se eligen cada 2 años representantes de distintos puertos, ¿no? Bueno, ahí, además de, en mi caso, que es del puerto de Rosario, hay un representante del puerto de Bahía Blanca, somos 2 argentinos, y después están las autoridades portuarias de Uruguay, de Perú, el puerto de Santa Marta, y otro puerto más de Colombia. Bueno, así que es una distinción importante, ¿no? Porque la verdad que tenemos ahora una presencia internacional y se nos reconoce. Pues siempre se decía el gran puerto de Rosario, en realidad claro. El gran puerto de Rosario son las 30 terminales privadas y solamente 3 terminales públicas, que son las que administra el ENAPRO. Pero bueno, ahora las terminales públicas cumplen una función, por un lado social para la economía, y por el otro lado porque tienen la única terminal de contenedores, ¿no? Las demás son todas terminales dedicadas a sacar sus productos del campo. Bueno, de esto y mucho más. Vamos a charlar y un poquito de política también. Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto, claro. Y Raúl Negri, bueno, del Centro de Promoción. Es un lugar que se viene desarrollando y con una visión importante. El Centro de Negocios es una dependencia dentro del ENAPRO que tiene como finalidad la promoción de los productos exportables de la región, la ayuda al sector empresario, con todo lo que es el área logística, información, oportunidades comerciales, y hemos desarrollado algunas áreas de capacitación a través del nuevo centro de estudio que hemos armado del año pasado, y próximamente vamos a armar lo que es el polo logístico de Rosario, región Rosario, con otras entidades. Esto que nos va a permitir hacer algunos desarrollos y algunos trabajos específicos para la región en lo que es materia de infraestructura y desarrollo logístico. Bueno, estábamos y charlábamos fuera de aire y hablamos de la importancia del puerto y de las proyecciones que hay con ideas, con expansión, ¿no? Sí, pues es que el puerto, a veces hay que explicarlo, ¿no? El puerto público de Rosario es producto de una transferencia de las tierras que eran del puerto nacional hasta los 90. Había una administración general de puertos del Estado Nacional y todos los puertos dependían de esa organización centralizada que tenía sede en Buenos Aires, ¿no? A pesar de que desde los 70, del 76 en adelante, se empezaron a instalar terminales privadas, que antes no se podía hacer, ¿no? Pero en los 90 hubo toda una política mayor de privatizaciones y de desregulación, y la Nación le transfirió a la provincia de Santa Fe las tierras que van desde el arroyo Saladillo prácticamente hasta la zona de la prefectura donde está la administración del ENAPRO. Claro. Y algunas tierras más hacia el norte. Antes de que se conformara el ENAPRO hubo una ley que muchas tierras del puerto pasaron a ser lo que hoy es la Ciudad Joven, el Centro de Profesional Contemporánea y el Parque de España, que fue una contribución a una urbanización de Rosario muy diferente, que antes le daba la espalda al río y ahora se abrió a los ciudadanos, ¿no? Claro. Y nos quedaron 3 terminales que en ese momento se las diseñó específicamente para que cumplieran un papel, y esas son las que se concesionaron a empresas privadas, y el ente administrador lo que hace es administrar las concesiones con un sistema muy interesante, porque al ser las tierras de la provincia, el ente tiene una participación casi como socio de las terminales, ¿no? Porque ellos pagan un canon en relación a la facturación bruta que tienen, de manera que a nosotros nos interesa que funcionen bien, porque mayores recursos para el ente significa más capacidad de hacer promoción y hacer las cosas que seguramente Raúl les va a comentar, ¿no? Pero bueno, quedaron 3 terminales. Una es la terminal de pasajeros, que bueno, pareciera ser la menos portuaria de todas, porque son las lanchitas que cruzan a la isla. Claro. Es más bien un polo gastronómico, pero es una ventana espectacular al río. Eso desde la fluvial, ¿no? Claro, esa es la estación fluvial, está concesionada desde también el principio desde que se constituyó el ENAPRO, y es una terminal que está ahora
con la posibilidad de hacer algunos desarrollos, como por ejemplo que lleguen algunos cruceros que tienen la modalidad de turismo náutico fluvial. No son los grandes cruceros que van a Buenos Aires, pero sí son cruceros para 100, 120 personas que permiten hacer el tránsito de río y básicamente unir Rosario con Colonia, que es un proyecto que ojalá el año próximo se pueda poner en marcha. Y además, bueno, tiene mucha visibilidad, porque nosotros estuvimos viendo en otros países, pero básicamente Uruguay, una estación fluvial como la que tenemos nosotros no la disponen ellos, ni siquiera en Punta del Este, ¿no? Nosotros tenemos un lugar que tiene 2 muelles que son importantes. Bueno, justamente ahora va a llegar un barco que es muy grande, de Greenpeace, que seguramente van a hablar después de eso. En la próxima media hora. Pero bueno, es un orgullo que llegue, y además es una demostración de que es una infraestructura que está preparada para ser más que un polo gastronómico, ¿no? Que hay que desarrollar. Después hay 2 más, una terminal multipropósito en 27 de febrero, que es la más interesante, porque permite hacer todas las operaciones portuarias posibles, y finalmente una terminal de granos, que es la que está en la calle Ayolas, para que la gente se ubique. Son las viejas instalaciones de la Junta Nacional de Granos, que quedaron, para ser administradas por el gobierno provincial a través del ENAPRO, y que hoy cumple un papel interesante. Las 2 portuarias tienen un papel interesante. La de la multipropósito es la única que mueve contenedores entre los 30 puertos, que son básicamente galerías para sacar subproductos, ¿no? Soja y derivados, ¿no? Aceites, harinas, pellets, etcétera. Pero la terminal de contenedores, que permite mover productos industriales y que es muy interesante para desarrollar una economía menos primaria, menos dependiente del sector primario, es solamente la terminal pública, que hoy está en manos del Grupo Vicentín y un operador portuario que se llama Ultramar de Chile, que es muy importante. Y la otra terminal tiene también otra particularidad, es la única terminal pública de granos. ¿Qué quiere decir esto? Que las otras terminales sacan los productos que comercializan las firmas que son dueñas del puerto. Claro. Entonces, si hay un grupo de productores o cooperativas, algún productor independiente que quiere exportar por sí mismo, y sobre todo granos, no subproductos, bueno, viene a la terminal pública, donde directamente ellos hacen la operación de exportación. ¿Es complicado exportar, por ejemplo, si un grupo de cooperativas lo quiere hacer? ¿Hay trámites? La verdad que durante el último tiempo había un problema con los ROE, que era una especie de límite de las exportaciones, y por supuesto hay que tener un mercado y hay que tener una escala para exportar, ¿no? Pero si se llega a una escala, se está dando un fenómeno muy interesante, ¿no? Porque los grandes exportadores son las grandes firmas cerealeras. Pero hay en este puerto, justamente en esta terminal, la que está en Ayolas, la aparición de pequeñas firmas exportadoras. Digo pequeñas, no son tan pequeñas, pero no son las multinacionales tan grandes, ¿no? Que son las que comienzan a exportar. Si uno mira, hay nuevos exportadores que exportan el grano en este caso, ¿no? Que bueno, es una manera de comercializar, que tiene también una función. Y si tomamos como exportadora de grano solamente la terminal, la unidad 6 y 7, que ahora está haciendo un recondicionamiento de un muelle y va a tener el doble de capacidad de carga, es la terminal más importante del país. De grano solo, ¿no? De subproductos, por supuesto, o Terminal 6, Dreyfus, Vicentín, que son las privadas, mueven volúmenes que son el 70% de las exportaciones argentinas. Día a día vemos mucho movimiento. De hecho, recién cuando hablaba Ángel de la parte de pasajeros, hay un proyecto incluso que creo que no llegó a la prueba piloto para unir San Lorenzo con Rosario vía fluvial. Claro, bueno, eso iría a la terminal de pasajeros, a la fluvial. Bueno, ese es un proyecto muy interesante, que ojalá ahora, que quizás sea una de las cosas que podamos comentar, haya algunas modificaciones en la normativa que regula el funcionamiento de los barcos de bandera nacional. Hoy, por ejemplo, un barco de bandera nacional, sea un pequeño barco o un remolcador que lleva barcazas, tiene un trato muy diferente a las embarcaciones paraguayas. Si uno mira el río y ve pasar barcazas y remolcadores por la hidrovía, la mayoría, te diría casi todas, son paraguayas. Bueno, ¿por qué? Porque una embarcación argentina tiene una necesidad de una tripulación por regulación muy antigua, muy grande, por lo tanto un costo laboral altísimo. Claro. Después tienen una presión tributaria que es 3 veces mayor que la que tienen los paraguayos. Y por último tienen una cosa que es increíble, pero una embarcación paraguaya puede cargar combustible acá y no paga IVA, por lo tanto tiene casi un 30% menos de costo de combustible que una embarcación argentina. Por eso no hay embarcaciones argentinas. Si nosotros pusiéramos una lancha para hacer este tránsito, si se modificara eso a través de una modificación a la ley de marina mercante, sería mucho más accesible que un armador tomara el riesgo, ¿no? Si no, obviamente necesita un subsidio. Y tener un subsidio para un tránsito medio casi como de paseo, bueno, se hace un poco pesado, ¿no? Pero creo que eso se va
a resolver favorablemente, y los propios gremios están viendo que entre que no haya tripulantes argentinos, casi ninguno, porque no hay barcos, sí, y tener menores tripulaciones pero más barcos, están apoyando las modificaciones a la ley. Así que yo en eso soy optimista. Creo que eso y algunas otras cosas más, por más que este gobierno tiene algunas cosas que tiene negros, blancos y grises, se puede opinar, pero en política portuaria lo que pasó en los últimos 7 años, o los últimos años del gobierno anterior, realmente fue muy malo. Quizás sea el área más desatendida. Aún con un discurso muy de defensa de lo nacional, se terminó liquidando la marina mercante, se terminó liquidando la industria naval argentina, y bueno, me parece que eso ahora se va a modificar. Lo hemos hablado en algunas oportunidades, con la importancia que significa la hidrovía, ¿no? Y el hecho de poder transportar en barcos y barcazas. Raúl, ¿y qué se exporta hoy de acá? Desde Rosario se exportan, más allá de cereales, no solamente a granel. Vemos esas montañas que parecen sorgo que muchas veces nos llaman la atención. O al Mineral de Hierro. Sí, nosotros en el puerto de Terminal Puerto Rosario se hace lo que es la presión de transbordo de Mineral de Hierro. Se baja de Corumbá, Brasil, se transborda a los muelles y ahí se carga en barcos de ultramar con destino a India o a China. Eso es un buen servicio que estamos prestando. También estamos haciendo specialities, semillas especiales como sorgo, lentejas y otras cosas en contenedores, que es una nueva tendencia. Alimentos, maquinarias, autopartes. El Puerto Rosario está trabajando bien y está aumentando su capacidad, su carga. Ha vuelto nueva carga, como el maní, posiblemente vuelva la fruta, el limón, que hemos perdido años anteriores. O sea, Rosario se está convirtiendo como un puerto de salida de lo que es la región centro, NEA y NOA, diríamos. Claro. La automotriz General Motors hace tiempo que viene pugnando por poder tener la posibilidad de sacar desde Rosario sus productos. Incluso recién hablamos que hay una idea, ¿no?, de empezar a trabajar con el tema de autopartes. Sí, hay un proyecto que se llama Fénix, que se suscribió hace 3 o 4 meses, no más, que fue una iniciativa del gobernador Bonfatti en su momento, que tomó contacto con General Motors para poner a disposición las instalaciones del puerto, porque por una cuestión de costos y de distancia es muy conveniente que General Motors opere por Rosario y no toda su actividad la desarrolle por el puerto de Zárate. Y este es un proyecto interesante. Si bien hicimos una prueba de traer un gran barco, que fue el barco más importante en términos de tamaño y en complejidad que visitó nuestro puerto, que trajo 2.800 autos, y se hizo una prueba piloto de cómo se bajaban esos autos, que es una maniobra muy mano de obra intensiva, porque hay que bajar manejando los autos cada uno y en un tiempo muy acotado, porque obviamente un barco de esas características no puede tener tiempos de espera demasiado largos, ¿no? Eso salió muy bueno. Pero lo que se firmó ahora es un proyecto que es que vengan autopartes de Brasil, México y de Estados Unidos, se arme en la planta cercana acá a Rosario de General Motors un nuevo vehículo, y a su vez el proyecto Fénix, ¿no? Es el proyecto Fénix, que tiene a su vez un componente menos conocido, pero para nosotros muy importante. De hecho, el movimiento de contenedores va a ser casi 10.000 contenedores año. Lo que significa una cifra muy alta, porque nosotros hoy, que estamos en un momento casi de recesión económica, movemos 40.000, quiere decir que 10.000 realmente es una cifra muy interesante. Pero ¿qué va a permitir eso? Que proveedores locales desarrollen las autopartes para ese vehículo y paulatinamente se vayan sustituyendo las importaciones, y al contrario se comiencen a exportar hasta las terminales que están en los otros países donde General Motors va a armar el mismo vehículo. ¿Y en lo que refiere a importación? Nosotros también, el puerto de Rosario importa maquinarias, productos en general, algunas partes de piezas de automotores. Eso es lo que se está trayendo. Sus orígenes son Estados Unidos, Norte de Europa, algo de China, en los tráficos, diríamos. Y ahora con la nueva política de comercio exterior, calculo que tanto la Expo como la IMPO va a ser mucho más competitiva, mucho más creciente y mucho más positiva para la región. Esto de levantar el tema de la barrera de importación, de las de JAI, ¿abre un panorama diferente para el puerto? Sí, ya que eso nos va a permitir que haya mucho más movimiento, eso nos va a dar más competitividad, mayor carga, y al haber más carga va a haber más interés de otras empresas navieras en operar por nuestras terminales. Claro. Bueno, Ángel, la hidrovía, la importancia fluvial, y tiene que ver el transporte de cara a lo que se viene, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que lo que estamos muy confiados en que algunas medidas que son las iniciales en este aspecto del gobierno van a favorecer
la navegación fluvial y el uso de la hidrovía. Raúl, ¿qué es el CEPRO? El Centro de Estudios Portuarios fue una institución que creamos en el ENAPRO el año pasado, conformada por diferentes instituciones y profesionales especializados en el área logística y académica, con la idea de proporcionar a la comunidad capacitación, seminarios específicos en el área portuaria, ya que siendo una provincia la provincia más importante a nivel portuario de este país, no había mucha oferta de capacitación. Nosotros estamos en eso, trayendo profesionales de afuera, como trajimos a Vallejo en medio ambiente, profesionales de Buenos Aires como Tesler, que son expertos en logística, profesionales de Rosario, y brindando ofertas de capacitación, seminarios, para que la comunidad pueda integrarse a este mundo portuario, conozca más y se capacite y se forme. Gracias por venir, No, al contrario, gracias a ustedes. Buen año y vamos a seguir charlando seguro. Bueno, muchas gracias. Así pasaba Ángel Elías, presidente de ENAPRO, y Raúl Negri, del Centro de Promoción de Negocios Internacionales.